Tendremos la de los líderes de Oriente Medio, hoy Estados Unidos y Europa. Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por atendernos, Miguel Ángel. Quería preguntarte por estas cumbres que van a tener lugar este fin de semana, esta tarde la de Estados Unidos y Europa y la Unión Europea, y mañana también la de los líderes de Oriente Medio. En ambas, por supuesto, se va a hablar de cómo resolver el conflicto. ¿A qué conclusiones crees que se puede llegar? Porque es verdad que Europa y Estados Unidos no parecen por la labor de conseguir un alto al fuego. Creo que los países de Oriente Medio sí que estarían un poco más por la labor de hacerlo. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, no es que se van a hablar del conflicto, es que solo se va a hablar del conflicto, por lo crítico, porque Oriente Medio siempre es un bullidero y ahora que está bastante calmado, parece ser que se nos está olvidando que quien ha prendido una mecha que no tenía sentido ha sido Irán. A Irán la situación que estaba viendo, donde unas potenciales alianzas de los israelitas con los árabes, con los saudíes y con los egipcios no le interesaba porque le aislaba en una zona donde, para empezar, ya no comparte la religión con ellos, que no nos olvidemos, el régimen iraní es el único régimen teocrático que existe en el planeta. Otros tendrán una religión, o serán un país religioso, o inclusive como los israelitas tendrán en su constitución, pero el único país gobernado por un líder religioso es Irán. Bueno, luego el Vaticano, pero por el tamaño no tiene relevancia, ¿no? Entonces, ahí es donde está el verdadero problema. A nadie de Oriente Medio le interesa lo que está pasando, absolutamente a nadie. A nadie le interesa que esto escale. Pero no nos olvidemos, ahora mismo Hamás tiene más de 200 civiles y militares secuestrados, aparte de la carnicería que hizo. Es decir, es que no hay justificación y, por lo tanto, yo creo que nadie puede negarle al pueblo israelita el que se tome la justicia. O sea, no puede ocurrir esto. Y un dato muy significativo que me llama mucho la atención es que, a pesar de que los israelitas han aceptado la apertura del puente entre Egipto y Israel, quien no lo ha abierto son los egipcios. Con distintas excusas. Una es de que los palestinos van a dejar la franja de Gaza y, por lo tanto, Israel la va a poder ocupar, con distintas cosas, que bueno, que le pueden entrar terroristas, que pueden convertirse en un centro de refugiados. Bueno, la excusa, no sé cuál es la verdad y cuál es la mentira. La realidad es que los egipcios no quieren a los palestinos ahí dentro. Entonces, el asunto es muy, muy significativo. Miguel Ángel, quería preguntarte también por unas declaraciones ayer desde el gobierno de Israel, donde parecía que se replanteaban otra vez realizar esa invasión terrestre del territorio de Gaza. Otra vez vuelve a estar encima de la mesa. ¿Crees que les merece la pena? Porque seguimos un poco en la misma situación, ¿no? Y además sí que es verdad que ahora Israel ha aceptado, con también la ayuda de la visita de Joe Biden, que se abra también la posibilidad de que entre ayuda humanitaria, ese corredor también, pero otra vez parece que se replantea el hecho de que se pueda realizar esa invasión terrestre. ¿Cómo lo ves? Mira, si le preguntas a cualquiera, te va a decir que es un sinsentido. Porque la Franja de Gaza es un territorio muy pequeño y altamente poblado. De hecho, tiene la mayor densidad de población del planeta, lo cual significa que, además, como están utilizando a la población, jamás está utilizando a la población civil como escudo humano, resulta que el ejército israelí tendría que ir literalmente puerta con puerta luchando, cosa que ya demostró el ejército iraní-americano en Irak, que no tiene ningún sentido, que lo único que hace es que te cuesta una salvajada de vidas de tus soldados. Entonces, yo lo que he pensado desde el principio, no sé si al final el tiempo me dará la razón o me la quitará, es que Israel lo que va a hacer es una incursión limitada dentro del territorio de Gaza, digamos, creando una franja de seguridad mayor entre lo que es actualmente la frontera y lo que es, o la valla,
y lo que es el territorio israelí, que será una franja que va a estar en discusión, ya lo digo, muchísimo tiempo, y luego hará lo que está haciendo ahora, lo que en términos militares se le llama ablandamiento del terreno, lo seguirán haciendo. Pensemos que los israelitas y particularmente las unidades antiterroristas y el Mossad están totalmente infiltrados en la franja de Gaza y que pueden marcar con un marcador láser que se emplea en el ejército perfectamente objetivos. De hecho, ya 3 de los líderes principales de Hamas han muerto en ataques con misiles. No ha sido por casualidad, que nadie lo crea. Es decir, alguien sobre el terreno marcó el objetivo y el ejército israelí mandó un misil a ese punto y lo abatió. Obviamente por el camino cayó muchísima gente, es indudable, ¿no? Sobre todo si jamás emplea escudos humanos, es imposible de evitar. Pero yo veo muy complicado, es decir, ya primero empezaron a decir que limitaban la acción a la parte norte. Esto es muy pequeño, ¿eh? Esto es muy pequeño. Lo recorres además sin saber muy bien en qué ciudad estás. Dejaban fuera a la zona de Jan Yunis, fundamentalmente porque había un campo de refugiados brutal que es Khan Yunis y lo dejaban solamente por encima del río Gaza. Yo siempre he pensado de que a Israel no le merecía la pena entrar por el coste y el sacrificio de sus soldados. Ya si lo van a hacer o no, a mí la verdad es que el primer ministro israelí no me llama ni para pedirme opinión ni para informarme. Yo creo que yo he creído siempre eso. Vamos a ver si el tiempo me da la razón o no. Miguel Ángel, también te quería preguntar por el movimiento del petróleo, porque hoy está subiendo un poco, tampoco es un movimiento muy significativo, está subiendo un 1,17 el Brent, 1,22 el West Texas, pero claro, aún así, en un momento como el actual, donde claro, cada cosa que pase en Oriente Medio, en el conflicto, puede mover el petróleo, te quería preguntar por ello. Y además es que hace unas horas también conocimos que el Departamento de Energía de Estados Unidos ha dicho que va a recomprar en los meses de diciembre y enero 6 millones de barriles más para rellenar la reserva estratégica. Claro, es un movimiento que me parece interesante que se haga y se anuncie justo un día después del tema de Venezuela y de la relajación de sanciones petroleras a Venezuela. ¿Crees que Estados Unidos piensa que el petróleo no va a dispararse y por eso realiza este movimiento? Bueno, lo piensa Estados Unidos y también lo pienso yo. Es decir, antes he escuchado a una persona que decía que el petróleo se iba a ir sin lugar a dudas a $120 antes de Navidades. Yo lo dudo eso muchísimo. Yo creo que eso no le interesa a nadie porque llega un momento donde tú superas el precio, supera tu tasa de actividad y lo único que te hace es que te hunde la producción, o sea, el consumo. Por lo tanto, yo no me lo creo que se vaya. Para que ocurra eso, la única alternativa que habría no es que subiese la demanda, no es que hubiese un mayor riesgo, sino simple y llanamente es de que se cortase la producción. Y la podrá cortar Irán, pero no la va a cortar Arabia Saudí, por supuesto no la va a cortar Qatar, a pesar de que esté más próximo que otros países, porque no nos olvidemos, volvemos a lo que he dicho antes, Chií es el único país, Irán es el único país chií de la zona. Entonces, yo eso creo que no va a ocurrir ni por asomo. Y luego otra cosa importante que no se le está dando suficiente importancia al petróleo de Venezuela. El petróleo de Venezuela es un petróleo pesado que necesita un refino bastante complicado. El decir que restablecen los acuerdos, eso no va a hacer llegar el petróleo de una manera rápida al mercado como lo haría si incrementase la producción los saudíes. El petróleo venezolano es un petróleo complicado, muy complicado de refinar. Hay que refinarlo en las costas americanas, en territorio americano, y esas plantas de refino hay que actualizarlas. Han estado muchísimo tiempo, no digamos totalmente inactivas, pero sí bajo un nivel de producción baja. El petróleo de Venezuela no va a llegar de una manera directa y rápida al mercado, va a tardar un tiempo, pero yo no creo bajo ningún asomo de que llegue esto a 120. Vamos, me extrañaría, sería una locura. Y porque la única alternativa, dices, inclusive si hay un conflicto. El conflicto, al final de cuentas, es un tema de limitación de una zona. Entonces, ¿qué va a pasar? Como en la guerra del Yom Kippur, que van a penalizar a los países, los árabes van a penalizar a los países que apoyen o no apoyen a Israel.
Eso ya está muy pasado, es decir, la situación geopolítica de 1973 y la de ahora no tiene nada que ver, no se puede ni pasar. Lo otro son coches históricas que se estudian, que aprendemos de ellas, pero que vamos, que de ahí a que se repitan hay una barbaridad. Pues Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico, un placer tenerte como siempre aquí en Negocios Televisión. Que pases buena